Imagina que un día, sin previo aviso, dejas de escribir, de insistir, de esperar. No porque te hayas rendido, sino porque algo dentro de ti despertó. Dejaste de correr detrás de lo que no te veía, y de pronto, lo inesperado sucede. Esa persona comienza a buscarte, no porque la estés llamando, sino porque tu silencio se volvió atronador. Este no es un video sobre indiferencia, es un despertar, una revelación de lo que realmente ocurre cuando eliges dejar de perseguir y empiezas a atraer desde tu valor, desde tu paz, desde un lugar donde ya no necesitas demostrar nada. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio hiere al ego más que cualquier rechazo o discusión. El silencio no es una retirada cobarde ni una actitud pasiva. Es una herida abierta para el ego que esperaba tu reacción, tu defensa, tu justificación. Y cuando no la obtiene, empieza a tambalearse, porque el ego se sostiene de la certeza de que tú responderás, de que seguirás en el juego emocional, dando explicaciones, cayendo en la provocación. Pero cuando eliges el silencio, cuando decides no ceder ni una palabra, ni una mirada, ni una señal de que aún estás en ese terreno, entonces el ego se desmorona, no sabe qué hacer con la falta de ruido, y esa ausencia se convierte en un grito mudo que duele más que cualquier reproche. Quien alguna vez te manipuló, ahora se enfrenta a un abismo donde no hay reflejo, donde no hay eco, donde sus tácticas ya no tienen efecto. Y eso los desestabiliza, porque el manipulador necesita saber qué sientes, necesita ver que te duele, necesita confirmar que aún tiene poder sobre ti. Pero tu silencio le arrebata esa validación, lo deja ciego, sordo y perdido. Y ahí empieza el verdadero caos, no en ti, sino en ellos, porque no entienden cómo perdiste el interés, cómo dejaste de reaccionar, cómo te volviste inaccesible. Y es que lo que destruye no es que te vayas, es que no expliques por qué lo hiciste. En ese momento, el ego ya no pelea contigo, pelea consigo mismo. Comienza a hacerse preguntas que no puede responder. ¿Cuándo pasó? ¿Qué hizo mal? ¿Cómo se le fue de las manos el control que creía tener? Y esa falta de respuestas lo ahoga, porque el ego necesita certezas. Vive del control y se alimenta de los patrones. Pero tú rompiste el patrón, ya no eres el mismo. No estás esperando, no estás rogando, no estás suplicando que te valoren. Te fuiste. Y no con un portazo, sino con una calma tan poderosa que se volvió ensordecedora. El silencio, en este caso, es la voz de tu evolución. Es la demostración de que entendiste que tu paz es más importante que cualquier intento de convencer a alguien de tu valor. Y ahí es cuando el mensaje se vuelve más claro que nunca. No estás dispuesto a luchar por un lugar en la vida de quien dudó tenerte, porque ahora luchas por ti. Y ese es un lenguaje que el ego no comprende, pero que lo sacude hasta los huesos. Lo más devastador para quien juega con el control emocional es descubrir que ya no puede leer tus movimientos, que ya no hay un manual para predecirte, que no hay forma de saber si volverás, si sientes, si te importa. Y lo peor es que no puedes obligar al silencio a hablar. El silencio no se manipula, no responde a presión, se mantiene firme, y mientras más tiempo pase, más profundo se vuelve su impacto, porque no es solo tu ausencia física la que duele, es la ausencia emocional. Ya no estás emocionalmente disponible, ya no te pueden alcanzar con promesas vacías ni con discursos reciclados. El silencio es el muro que ahora protege tu dignidad. Y es tan alto, tan inquebrantable, que ni siquiera los gritos del ego lo pueden derribar. Ese mismo silencio que alguna vez pensaron que era indiferencia,
hoy se convierte en la prueba más contundente de tu transformación, porque el silencio auténtico no busca castigar, busca sanar, no busca dañar, busca liberarte. Y cuando te liberas, cuando eliges no responder, no volver, no suplicar, estás dando el mensaje más fuerte de todos. Tu amor propio ya no está en venta. Número 2. El silencio es estrategia, no ausencia ni duda. El silencio no es ausencia, es presencia consciente. Es una estrategia que pocos entienden, pero que dice más de ti que 1000 palabras. No estás callado porque no tengas nada que decir. Estás en silencio porque decidiste dejar de explicarte, de justificarte, de desgastarte en batallas que ya no quieres pelear. No estás dudando, estás eligiendo, estás trazando un límite invisible que protege tu paz y tu dignidad. Y aunque muchos piensen que es frialdad, lo que hay detrás de ese silencio es claridad. La claridad de quien ya no quiere repetir lo que una vez le dolió. Elegir no responder no es debilidad, es inteligencia emocional. Es entender que hay discusiones que no valen tu energía, personas que no merecen tu explicación y momentos que ya no necesitan tu presencia. Porque el silencio, cuando es auténtico, no nace del miedo, sino del respeto por ti mismo. Y ese respeto se vuelve una armadura que te protege del ruido, del drama, del chantaje emocional que antes te tenía atrapado. Quien mantiene el silencio con intención no está evadiendo nada, está liberándose, porque hay una gran diferencia entre quedarse callado por temor y guardar silencio por amor propio. El primero te encierra, el segundo te libera. Y cuando aprendes a usarlo como estrategia, descubres que no necesitas defender tu verdad ante quienes nunca estuvieron dispuestos a escucharla. Ya no te desgastas en debates que solo buscan ganarte, no entenderte. Ese es el punto donde el silencio se convierte en un campo de batalla emocional, no porque estés luchando contra otros, sino porque estás ganando una guerra interna, la de dejar de justificar tu valor. Ya no necesitas que el otro lo vea, ya no buscas aprobación, porque ya la tienes de ti, y eso es lo que más desconcierta a quienes estaban acostumbrados a tenerte siempre disponible, siempre dispuesto a resolver, a ceder, a explicar. Ahora, en cambio, encuentran un muro de silencio que no es castigo, sino protección. Tu silencio es la interrupción de un ciclo tóxico. Rompes patrones, cambias el guión, ya no reaccionas, ya no alimentas el conflicto, y eso es más poderoso que cualquier palabra, porque cuando alguien busca provocar y no obtiene respuesta, su estrategia se desmorona. Ya no hay juego, ya no hay combustible para el drama, solo hay vacío, y ese vacío no es tuyo, es de ellos. Porque tu silencio no significa que estés perdido, sino que estás ocupado sanando, creciendo, reconstruyéndote lejos del ruido que antes te distraía. No estás vacío, estás lleno de lecciones, de cicatrices que se volvieron sabiduría, de límites que aprendiste a respetar, de un valor que ya no se negocia. Porque callar no es esconderte, es elegir el momento y el lugar donde tu energía será bien recibida. Y cuando decides no hablar, no estás huyendo, estás afirmándote. Estás diciendo sin palabras, ya no participo en esto. Y eso es tan contundente que desarma a cualquiera que esperaba verte reaccionar. Es entonces cuando te das cuenta de que no necesitas protagonismo para ser poderoso, que tu presencia no está en el ruido que haces, sino en el impacto que generas incluso cuando decides retirarte en silencio. Y ese impacto es profundo, porque quien esperaba tu réplica, tu enojo, tu defensa, solo encuentra calma. Una calma que incomoda, que confronta, que revela que el poder ya no está en ellos, sino en ti. Ahí es donde comienza tu soberanía personal. El punto exacto donde ya no reaccionas por impulso, sino que actúas por elección,
donde dejas de mendigar atención y empiezas a gobernarte. Porque el silencio estratégico no solo es autocontrol, también es liderazgo emocional. Eres tú tomando el mando de tu historia sin necesidad de gritarlo. Solo lo demuestras con hechos, con tu ausencia en lo innecesario, con tu presencia solo donde realmente cuenta. Número 3. Dejar de correr tras alguien activa su reacción y deseo por la versión de ti que creían perdida. Cuando por fin te detienes y dejas de correr detrás de alguien, algo cambia en el aire. Es como si el guión emocional se invirtiera por completo. Ya no eres tú quien persigue, quien implora migajas de atención, quien analiza cada mensaje, cada silencio, cada gesto. En cambio, eres tú quien se convierte en un misterio, en una ausencia que empieza a pesar. Ellos esperaban que siguieras ahí, disponible, constante, predecible. Pero ese día en el que eliges el silencio por encima del reclamo, ese día en el que no escribes, no llamas, no explicas nada, ese día marca el inicio de un nuevo poder. Uno que no grita, que no se justifica, pero que lo transforma todo. El impacto de tu desaparición no es inmediato, y eso es lo más poderoso. Al principio, tal vez ni lo noten. Se sienten cómodos en su creencia de que volverás como siempre. Pero pasan las horas, los días, y en ese espacio que antes ocupabas, solo queda eco. Ya no estás para validar su ego, para confirmar su encanto, para alimentar su seguridad. Y entonces, algo se agita dentro de ellos. Empiezan a buscarte, no porque los hayas manipulado, sino porque su mente, su ego, no puede soportar la idea de haberte perdido sin drama, sin un final claro, sin haber ganado. Tu silencio les incomoda porque no pueden leerlo. No hay reclamo, no hay escena, no hay cierre, solo vacío, y el ego odia el vacío. Porque el ego necesita saber que aún tiene poder sobre ti, que con una palabra puede sacudirte, que con un gesto puede hacerte volver. Pero cuando tú no das señal alguna, no por orgullo sino por dignidad, el ego se rompe, se cuestiona, se desespera, y entonces aparece el deseo. El deseo por esa versión tuya que ellos daban por hecha, que subestimaron, que creyeron siempre accesible. Ahora te ven con otros ojos, no porque hayas cambiado, sino porque ya no estás. Este tipo de desaparición no es una estrategia superficial, es un acto profundo de amor propio. No se trata de jugar con nadie, sino de retirarte del juego en el que solo tú perdías. Dejar de correr tras alguien es una declaración silenciosa que dice: no necesito ser validado por quien no me valora. Y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, se siente con una intensidad brutal. El otro lo percibe, lo vive, y ahí empieza su verdadero despertar. Porque tú no desapareces con odio ni con rencor, desapareces en paz. Te vas sin gritos, sin portazos, sin hacerte notar. Pero esa salida tan serena, tan limpia, tan inesperada, grita más fuerte que cualquier discurso. El silencio que dejas atrás resuena en cada rincón de su mente. Les recuerda tu presencia con más fuerza que cualquier palabra. Y es ahí donde tu poder se manifiesta. Ya no estás suplicando amor, estás construyendo respeto. Ya no estás intentando agradar, estás protegiendo tu esencia. Y eso no solo te transforma a ti, transforma la percepción que los demás tienen de ti. Cuando tú ya no necesitas ser entendido, ni rescatado, ni perseguido, te conviertes en alguien imposible de olvidar. Porque no fuiste el que suplicó, fuiste el que eligió desaparecer cuando ya no había reciprocidad. Fuiste quien tuvo el coraje de no exigir explicaciones, de no buscar cierre, de no intentar convencer. Y esa es la fuerza más seductora que existe. La fuerza de quien se basta a sí mismo, de quien no se rebaja para ser visto, de quien no entrega su valor a quienes no saben sostenerlo. El silencio en este contexto es una forma elevada de expresión.
No es indiferencia, es autocuidado. Es una frontera invisible que dice, hasta aquí llego yo. Es el momento en el que entiendes que quien te merece no necesita ser perseguido y quien te pierde por tu silencio probablemente nunca estuvo verdaderamente presente. Tu dignidad no tiene precio. Y cuando actúas desde ese lugar de conciencia, cada paso que das, incluso en la ausencia, se convierte en un eco imborrable. Número 4. La verdadera ruptura para el ego es la pérdida del control y la irrelevancia. La verdadera ruptura no ocurre cuando dejas de hablarles, ocurre cuando ya no reaccionas, cuando dejas de mirar, de buscar, de estar pendiente. El ego no sufre por amor, sufre por perder el poder, porque más que perderte a ti, lo que realmente le duele es dejar de sentir que aún tiene influencia sobre tu mundo. La mente de quien siempre buscó control empieza a fracturarse en silencio cuando se da cuenta de que ya no tiene acceso a tu atención, a tus emociones, a tu energía. Y ese colapso no se nota al principio. Se disfraza de orgullo, de distancia, de supuesta tranquilidad. Pero por dentro es caos, porque ya no eres el centro de su escenario, y eso lo cambia todo. Tu silencio no es solo una pausa, es una declaración, una señal de que ahora vives sin pedir permiso, sin explicar tu ausencia, sin disculparte por protegerte. Y eso destruye al ego que una vez vivía de tu validación. Porque hay personas que no buscan conexión, buscan reflejo. Necesitan que los veas, que los escuches, que reacciones. No por amor, sino por reafirmación. Son adictos a la importancia que les dabas. Y cuando se dan cuenta de que ya no los colocas en ese pedestal, la inseguridad los desarma. Ahí empieza el verdadero dolor. No porque te extrañen desde el alma, sino porque ahora sienten que ya no son importantes. Esa es la herida más profunda para el ego, la irrelevancia. Ser ignorado por quien antes lo hacía sentir imprescindible es una caída que no pueden procesar fácilmente, porque eso los obliga a enfrentarse a la idea de que tal vez nunca fueron tan necesarios como creían. Que quizás tu atención era generosidad, no dependencia, que tu entrega era amor, no sumisión, y eso golpea fuerte, porque desmonta la fantasía de que te tenían seguro. Por eso cuando dejas de responder, comienzan a moverse desesperadamente, te envían mensajes, reaccionan a tus publicaciones, sueltan indirectas, no para reconectar contigo, sino para probar si todavía provocan algo en ti. Están midiéndote, quieren saber si aún pueden hacerte tambalear, y cuando descubren que no, que ya no estás, que ya no les das ese espacio, que su juego ya no funciona, es cuando la desesperación se transforma en silencio, un silencio que no es como el tuyo, lleno de paz, es un silencio roto, lleno de ansiedad, de rabia, de impotencia, porque ahora eres tú quien marca el ritmo. Y ese cambio de poder no lo toleran fácilmente. El ego se alimentaba de tu predictibilidad. Sabía que si decías ciertas cosas, tú reaccionabas, que si se alejaba, tú lo buscabas, que si te ignoraba, tú insistías. Pero ahora todo eso cambió. Ahora no suplican por tu amor, suplican por recuperar la capacidad de afectarte. Y como ya no lo logran, entran en crisis. Ya no se sienten grandes, se sienten pequeños, porque todo su valor dependía de tu mirada. Y no lo soportan, porque es más fácil aceptar que perdiste a alguien que amabas, que aceptar que ya no eres importante para quien te idealizaba. Esa caída duele más que cualquier ruptura amorosa, porque toca el ego, no el corazón. Y cuando el ego se rompe, la reconstrucción es mucho más difícil. No saben cómo actuar contigo, porque ya no hay fórmula que funcione. No hay reacción que despierte tu atención. No hay drama que te saque de tu centro. Y ahí está el verdadero cambio. Ya no reaccionas porque ya no vives desde la herida. Tú elegiste sanar,
Elegiste no seguir alimentando un vínculo que solo se sostenía por tu esfuerzo. Elegiste el silencio, no para castigar, sino para cuidarte, y ese acto de autocuidado fue lo que desató el derrumbe del otro. Porque mientras tú avanzas en paz, ellos se quedan atrapados en la confusión de ya no ser parte de tu historia. No entienden cómo perdiste el interés, cómo pasaste de necesitarlos a olvidarlos, pero la verdad es que nunca los necesitaste, solo estabas aprendiendo. Ahora por fin entendiste. Número 5. No volverás para cerrar ciclos, sino para construir tu propia paz y crecimiento. No volverás para pedir explicaciones. No volverás para cerrar ciclos con palabras que ya no necesitas. No volverás para recibir lo que un día esperaste, ni para que te reconozcan el valor que ignoraron. Ahora entiendes que tu camino no necesita validación externa, que no hay ciclo que se cierre fuera de ti si tú ya lo diste por terminado por dentro, porque el verdadero cierre no se da cuando el otro habla, sino cuando tú decides callar y avanzar. Y ese silencio, lejos de ser vacío, es plenitud, es madurez, es el reflejo de que elegiste priorizarte. Tu antigua versión, la que esperaba, la que insistía, la que pensaba que necesitaba respuestas para poder sanar, ya no está. Murió en el proceso, en cada noche de silencio no correspondido, en cada promesa rota, en cada espacio que llenaste con esfuerzo mientras el otro no movía un dedo. Y ahora que esa versión quedó atrás, lo que queda eres tú, pero un tú distinto, más consciente, más sereno, más fuerte, alguien que ya no corre detrás, sino que camina hacia adentro, que ya no necesita ser escuchado por los demás, porque aprendió a escucharse a sí mismo. No estás huyendo, estás creciendo. Ya no vas a golpear puertas que se cerraron en tu cara. Ya no vas a escribir mensajes que no serán respondidos con honestidad. Ya no vas a rogar presencia de quien no tuvo el valor de quedarse. Porque aprendiste que no se suplica amor, ni se negocia el respeto, ni se compra la dignidad con migajas de atención. Entendiste que si tienes que perseguir, entonces ya lo estás perdiendo. Y eso cambió el juego. Tu silencio actual no es ausencia, es presencia elevada. Es una promesa que te hiciste a ti mismo de no volver a entregarte a lugares donde tu valor fue ignorado. Es un acto de compromiso con tu bienestar emocional, con tu claridad mental, con tu propósito real, porque ahora tu prioridad no es que alguien te dé paz, sino ser la fuente de esa paz. No dependes de nadie para sentirte completo, no necesitas que nadie te diga que estás bien, porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque lo decidiste. Ya no buscas cierres, buscas comienzos, pero comienzos que nacen desde tu centro, no desde la necesidad. No esperas una disculpa para perdonar, no esperas una conversación para entender. Has aprendido que muchas veces lo que no se dice es más claro que 1000 palabras, que las ausencias también son respuestas, y que hay vacíos que no necesitas llenar, sino respetar, porque a veces el verdadero acto de amor es aceptar que algo terminó, incluso si nunca tuvo un final formal. Dejar de rogar no es frialdad, es amor propio, es darte el lugar que por tanto tiempo regalaste. Es mirar al espejo y reconocerte como alguien que ya no depende de la atención ajena para sentirse suficiente, que no está esperando que alguien regrese, porque ya se fue de sí mismo muchas veces y ahora por fin volvió. Y ese regreso, ese encuentro contigo mismo, es el más importante de todos, porque nadie puede darte lo que tú ya aprendiste a darte en silencio. Has entendido que el verdadero poder no está en cerrar círculos con otros, sino en abrir caminos dentro de ti, que no necesitas que el otro entienda por qué te fuiste. Basta con que tú sepas por qué no puedes volver. Y eso es libertad. La libertad de no estar atado a lo que fuiste, ni a lo que esperaste, ni a lo que imaginaste. Estás libre de expectativas.
y esa libertad se nota en tu mirada, en tu silencio, en tu capacidad de avanzar sin hacer ruido. Número 6. Convertirse en un enigma aumenta tu poder y atrae sin necesidad de control. Cuando dejas de ser predecible, dejas también de ser manipulable. Cuando ya no respondes con la misma lógica, con los mismos patrones, con las mismas palabras que solías usar, ocurre algo poderoso. Te conviertes en un enigma. Y ese enigma no es frialdad, es evolución. No es indiferencia, es protección. La persona que creía tener el control sobre tus reacciones ahora se enfrenta a un muro invisible que no sabe cómo cruzar. Y en ese muro, lo único que hay es incertidumbre. Ya no pueden leerte, ya no saben si te duele, si te importa, si estás ahí, y esa duda los consume por dentro. La atracción más profunda no nace de la presencia constante, sino del misterio que provoca tu ausencia selectiva. Porque cuando te alejas sin drama, sin explicación, sin rencor, dejas un espacio que no se llena con nada, un silencio que no se puede interpretar fácilmente, una actitud que no se puede encasillar. Y eso genera una ansiedad silenciosa en quienes alguna vez te subestimaron. Porque lo que no entienden, lo que no pueden controlar, empieza a obsesionarlos. Ya no eres un libro abierto donde podían leer tus emociones a su antojo. Ahora eres una historia cerrada, una página que no se puede hojear sin permiso. Y es en ese nuevo rol, el de enigma, donde empieza tu verdadero poder. Porque el misterio te da margen, te da tiempo, te da control interno. No tienes que demostrar nada, ni actuar desde la urgencia emocional. Ya no explicas por qué no llamas, por qué no respondes, por qué decidiste tomar distancia. Simplemente lo haces, y esa acción silenciosa desarma cualquier intento de manipulación, porque no pueden anticiparte. La mente del otro empieza a correr, a preguntarse qué hiciste, qué pensaste, qué sientes. Y en esa búsqueda, lo que encuentran no es respuesta, es vacío. Y ese vacío es la consecuencia natural de haberte dado por sentado. Convertirse en un enigma no es un juego, es una decisión consciente de proteger tu espacio emocional, de dejar de compartir todo con quienes no supieron valorar ni lo mínimo. Porque no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. No todos merecen saber cómo te sientes o en qué piensas. Y cuando comienzas a filtrar, a reservarte, a callar donde antes explicabas todo, algo cambia, no afuera, sino dentro de ti. Porque el misterio no es para castigar a nadie, es para recordarte que tú también tienes el derecho de quedarte contigo mismo, de guardar tus avances, tus dolores, tus planes, hasta que alguien llegue con la sensibilidad de escucharlos de verdad. El enigma genera respeto, porque quien no puede controlarte empieza a reconocer que tal vez no te conoce tanto como creía, que hay partes de ti que no son accesibles a la fuerza. Y eso, en un mundo donde todos quieren saberlo todo, es seductor. No desde lo superficial, sino desde lo emocional. Te vuelves alguien que no se entrega al primer impulso, que no cede al primer llamado, que no cae en el primer chantaje emocional. Y ese control, esa coherencia interna, genera una atracción distinta, no de cuerpo, sino de alma. La persona que se creía indispensable ahora empieza a preguntarse si realmente lo era, porque tu silencio no viene de la rabia, sino de la paz. Y cuando alguien se da cuenta de que ya no estás actuando desde la herida, sino desde la libertad, comienza a sentir la verdadera pérdida. Ya no eres quien reacciona, eres quien elige, y esa elección desconcierta, porque al no saber qué esperar de ti, tienen que enfrentarse a sí mismos, a lo que hicieron, a lo que dejaron de hacer, a las veces que ignoraron tu entrega y minimizaron tu valor. Número 7. El frío emocional es una decisión consciente que causa mayor impacto que la ira. El frío emocional no es ausencia de sentimientos,
Es la manifestación más clara de que ya no estás dispuesto a seguir regalando tu energía a quien solo sabía drenarla. No es una reacción impulsiva, no es venganza, no es desprecio, es una decisión, una elección consciente que nace del respeto que ahora tienes por ti mismo. Donde antes había fuego, entrega y calidez, ahora solo hay silencio y distancia. No porque hayas dejado de sentir, sino porque elegiste dejar de desgastarte. Cuando alguien se acostumbra a tu calor, a tu presencia, a tu consuelo emocional constante, empieza a darlo por sentado. No ve el esfuerzo detrás de tus palabras, ni la intención detrás de tus gestos. Solo consume tu tiempo, tu atención, tu empatía, y tú, desde el amor o la costumbre, seguías alimentando ese vínculo, incluso cuando ya te sentías vacío. Pero llega un punto en que entiendes que seguir dando es permitir que sigan quitándote. Y ahí es donde nace el frío. Un frío sereno, sin gritos ni reclamos, solo la calma de alguien que ya no necesita convencer, ni insistir, ni calentar espacios donde solo recibió indiferencia. Este tipo de distanciamiento no hiere con palabras, hiere con hechos, porque dejas de aparecer, dejas de reaccionar, dejas de estar disponible emocionalmente. Y eso desconcierta más que cualquier discusión, porque la ira se puede enfrentar, se puede discutir, se puede responder, pero el frío no. El frío no da oportunidades de defensa, solo pone al otro frente a un espejo helado que le muestra lo que realmente perdió. Y ese reflejo duele más que cualquier reproche, porque ya no estás tratando de cambiar nada, solo te fuiste. La persona que se acostumbró a tu calor ahora tiembla ante tu ausencia, porque ya no recibe tus mensajes largos, tus intentos por arreglar todo, tu contención emocional. Ya no hay explicaciones, ni intentos de comprensión, solo hay un muro invisible hecho de silencio y dignidad. Y ese muro, aunque no lastima con violencia, corta con precisión, porque le dice al otro, sin palabras, que ya no hay más acceso, que la puerta se cerró, no con rabia, sino con certeza. El frío emocional no se usa para castigar, se usa para sanar. Es una forma de proteger tu paz, de evitar volver a caer en el círculo vicioso de dar para recibir migajas. No hay gritos, no hay discusiones, no hay necesidad de dramatismo, solo un cambio de temperatura emocional tan fuerte que obliga a quien lo recibe a detenerse y pensar, porque el calor se extraña cuando desaparece, pero el frío se siente en la piel y no se olvida fácilmente. Lo más impactante de este silencio helado es que no puede ser manipulado, no responde a provocaciones, no se reactiva con disculpas vacías, no se abre con promesas. Es un límite emocional que no necesita ser explicado, porque ahora entiendes que tu bienestar no depende de que te entiendan, depende de que tú seas fiel a ti mismo. Y si eso implica enfriar un vínculo para no seguir quemándote por dentro, entonces lo haces, sin culpa, sin miedo, sin mirar atrás. Este tipo de frialdad pone a prueba el verdadero vínculo emocional, porque si solo estaban contigo por lo que dabas, desaparecerás con tu silencio. Pero si alguna vez hubo algo real, ese frío despertará conciencia, porque no es fácil ignorar el vacío que deja alguien que te dio todo y un día simplemente dejó de dar. Ya no ruegas, ya no explicas, ya no estás, y esa ausencia cargada de determinación se convierte en el mayor golpe que alguien puede recibir, no por violencia, sino por claridad. Número 8. La ausencia consciente provoca un colapso en su identidad y los libera de su falso control. Cuando decides desaparecer con conciencia, algo profundo empieza a desmoronarse del otro lado. No estás huyendo, no estás buscando venganza, no estás esperando una reacción. Estás eligiendo cortar el hilo invisible que aún los hacía sentir poderosos en tu vida.
Y ese corte, ese acto silencioso de autodignidad, no es solo una distancia física, es una ruptura simbólica, una demolición lenta pero certera de la ilusión que tenían de ser necesarios, imprescindibles, centrales en tu mundo, porque hasta ese momento aún se sentían con poder sobre ti. Aún creían que podían regresar cuando quisieran, que podían pulsar un botón emocional y obtener respuesta, pero ya no. Tu ausencia consciente les grita que no los necesitas, y eso para quien ha vivido alimentándose de control es insoportable, porque más allá del amor, lo que más duele perder es la influencia. Esa capacidad de saber que con un gesto, con una llamada, con una palabra, podían alterar tu mundo. Cuando desapareces sin drama, sin explicaciones, sin suplicar ser comprendido, estás devolviéndoles algo que no saben cómo manejar, el vacío. Y ese vacío no es cualquier ausencia, es una especie de espejo cruel que les muestra que la conexión que creían tener era unilateral, que nunca te poseyeron realmente, que siempre dependieron más de ti que tú de ellos. Es ahí cuando empieza el colapso, no porque te extrañen desde el corazón, sino porque se derrumba la imagen que tenían de sí mismos a través de ti. Ya no se ven como indispensables, ya no se sienten el centro, empiezan a cuestionarse, ¿y si nunca me necesitó? ¿Y si no fui tan importante? ¿Y si su vida continúa mejor sin mí? Esa es una crisis de identidad, una pérdida de territorio emocional que antes sentían propio. Y eso no se supera con orgullo, eso se sufre en silencio, con ansiedad, con confusión, porque tu silencio no solo es una pausa, es una declaración, una afirmación contundente de tu soberanía emocional. Estás diciéndoles, sin decirlo, que ya no tienes tiempo para relaciones desequilibradas, que ya no serás el que da el 80% mientras el otro apenas ofrece migajas, que ya no estás dispuesto a mantener vínculos que te agotan solo para sostener su ego. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario, porque has roto el ciclo, has salido del juego, y al hacerlo también los obligas a salirse de sí mismos. La relación unilateral ya no tiene oxígeno, porque tú eras quien la sostenía. Tú eras quien conciliaba, quien buscaba, quien resolvía. Ahora que te fuiste, todo se derrumba. Y ese derrumbe no es tu culpa, es la consecuencia de un vínculo mal equilibrado. Tu retiro no fue un castigo, fue un acto de protección. Proteger tu energía, tu tiempo, tu corazón. Y también fue una revelación para el otro. Sin ti, todo se enfría, todo se silencia, todo pierde el sentido de control. Esto no es manipulación, no estás jugando a desaparecer para ver si te buscan. No estás aplicando tácticas de revancha emocional, estás caminando con firmeza hacia una nueva etapa donde tú decides quién entra y quién no, y en ese camino te vuelves inalcanzable no por arrogancia, sino por claridad, porque ahora sabes lo que vales, ahora sabes lo que mereces, y ese saber es lo que los desarma. Ya no pueden medirte con los mismos patrones, ya no respondes igual, ya no estás al alcance. Y ese cambio los desconcierta, porque su mente, acostumbrada a tener una puerta siempre entreabierta contigo, ahora encuentra un muro que no se construyó con odio, sino con amor propio, con la comprensión de que tu paz vale más que cualquier falsa conexión. La ausencia consciente es, entonces, un acto de poder silencioso, uno que no busca destruir al otro, sino desmantelar las ilusiones que te mantenían atado, y en ese desmantelamiento, el otro despierta a su propia carencia, a su propia dependencia emocional, a su propio vacío. Ya no pueden ocultarlo, ya no pueden justificarlo, porque tu distancia lo hace evidente. No te tenían, creían tenerte, pero solo tenían el acceso que tú les dabas. Número 9. No necesitas jugar ni demostrar valor para ganar la verdadera libertad emocional. La verdadera libertad emocional
Llega el día en que decides no seguir jugando, cuando dejas de buscar ser visto, validado, reconocido por personas que ya demostraron no tener la capacidad de valorarte. No necesitas explicar quién eres, ni justificar lo que sientes, ni defender lo que hiciste, porque ya no vives para convencer a nadie. No estás en esta etapa para cumplir expectativas ajenas, ni para encajar en papeles que te asignaron desde su comodidad. Estás aquí para ser tú, con todas tus decisiones, incluso las que no entienden. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución silenciosa. No reaccionar ya no es represión, es dominio. Elegir el silencio ya no es debilidad, es poder. Dejar pasar provocaciones, ofensas, intentos de manipulación emocional, ya no es sumisión, es claridad. Es comprender que no necesitas estar en la escena para ser protagonista de tu historia. Es mirar desde lejos cómo los demás siguen jugando a los vínculos rotos, mientras tú ya estás en otro plano, cultivando paz, propósito y dirección. Porque tu evolución ya no depende del comportamiento de los demás, sino de la decisión diaria de proteger tu energía. Al dejar de jugar, algo se rompe, pero no en ti, se rompe en ellos, porque el poder que creían tener sobre ti desaparece. Ya no saben cómo provocarte, ya no saben cómo hacerte volver, se quedan con las manos vacías, con frases ensayadas que ya no funcionan, con gestos vacíos que antes activaban tu atención, y tú simplemente observas, no con superioridad, sino con serenidad, porque entendiste que quien realmente tiene poder no lo demuestra, lo sostiene en silencio. El desapego consciente es una forma de amor propio que muy pocos entienden. No es indiferencia emocional, es una decisión firme de no entregarte a lugares que no saben cuidarte. Es mirar una conversación que podrías tener, una discusión que podrías ganar, una escena que podrías dominar y decidir no estar. No porque no puedas, sino porque no quieres, porque ya no necesitas ganar en el terreno del otro, ya ganaste en el tuyo, tu paz. Cuando dejas de jugar, todo cambia. Ya no actúas para causar efecto, ya no hablas para convencer, ya no apareces para que te vean. Estás en silencio, no como táctica, sino como declaración. Tu vida ya no gira alrededor de demostrar tu valor, ahora lo encarnas, y eso te vuelve inalcanzable, porque nadie puede tocar a quien no está buscando ser tocado. Nadie puede manipular a quien ya no reacciona, y esa es tu mayor fortaleza, que ya no dependes de nada externo para sentirte completo. Tú sabes lo que vales, y ese conocimiento es suficiente. No necesitas ser parte del juego para que sepan lo que perdiste. No necesitas reclamar justicia, ni exigir presencia. El simple hecho de haberte retirado sin escándalo ya lo dijo todo. Porque quien realmente estaba contigo te habría cuidado antes de perderte, y si no lo hizo, no hay más que decir. El cierre no está en una conversación pendiente, está en tu decisión de no volver a lo que te rompía. El nuevo tú ya no suplica, ya no explica, ya no expone, solo actúa. Desde la coherencia, desde la madurez, desde el control. Y en ese control silencioso reside el poder más auténtico. Ya no se trata de quién tiene la razón, ni de quién gana la discusión. Se trata de quién mantiene su centro cuando todo a su alrededor busca sacarlo de ahí. Y tú, que antes caías en el juego emocional, hoy sabes cómo esquivarlo con la calma de quien se conoce profundamente. Ese cambio de enfoque lo transforma todo. Ahora tú decides qué energías dejas entrar. Tú eliges qué batallas valen la pena. Tú seleccionas tus espacios, tus personas, tus causas. Porque la verdadera libertad emocional no es hacer lo que quieres. Es no hacer lo que ya no necesitas. No estás obligado a cerrar ciclos si eso significa abrir viejas heridas. No estás forzado a dar explicaciones si eso implica traicionarte. Y no tienes que demostrar tu valor, porque ya lo estás viviendo. Número 10. El dolor no te destruyó,
te transformó en alguien imbatible. El dolor no te destruyó, te reconstruyó en silencio, sin testigos, sin aplausos. Mientras otros pensaban que estabas quebrado, tú estabas aprendiendo a levantar cada parte de ti con más firmeza. El rechazo no fue tu fin, fue el inicio de una transformación que ya nadie puede frenar. Porque no caíste para quedarte en el suelo, caíste para entender el terreno, para conocer tu fondo, para ver de qué estabas hecho. Y cuando lo descubriste, no fue rabia lo que te impulsó, fue claridad. Porque por fin entendiste que no eras débil por haber amado, sino fuerte por haberlo soltado cuando te dañaba. Lo que alguna vez dolió hoy es parte de tu historia, pero ya no es tu prisión. Ahora caminas con la frente en alto, no porque todo esté resuelto, sino porque elegiste no seguir arrastrando el pasado. Te hiciste responsable de tu renacer, y lo hiciste sin necesidad de gritarlo, sin intentar demostrarle a nadie que estás mejor. Porque tu crecimiento no busca venganza, busca propósito, no busca llamar la atención, busca construir una vida que refleje tu evolución interior. Esa es tu verdadera victoria, ser alguien tan centrado que ya no necesita ser recordado para sentirse suficiente. Te convertiste en esa versión de ti que antes solo podías imaginar. Disciplinado, enfocado, en paz. Y esa paz no llegó por accidente. Llegó porque decidiste dejar de alimentar vínculos rotos, porque dejaste de dar explicaciones donde no eran valoradas, porque cambiaste el enfoque de afuera hacia adentro. Ya no esperas que te llamen, que te busquen, que te entiendan. Ya no estás esperando nada, estás creando todo. Día tras día, paso a paso, y eso, aunque nadie lo vea, te hace imbatible. No necesitas vengarte con palabras ni con apariencias. Tu mayor respuesta es tu transformación, y esa respuesta es imposible de ignorar, porque quien te conoció roto no entenderá cómo lograste levantarte con tanto poder. Pero tú lo sabes, sabes que fue en las noches de silencio, en los momentos de soledad, donde cultivaste la fortaleza que hoy te sostiene. Sabes que fue el dolor lo que te obligó a buscar dentro de ti lo que nadie te quiso dar: amor propio, respeto, dirección. Y ahora que lo encontraste, no hay marcha atrás. No volverás a permitir que te desvaloricen, que te usen, que te apaguen, porque aprendiste a vivir desde tu verdad, no desde la necesidad. Tu mirada cambió, tu energía cambió, ya no entras a una habitación buscando aprobación, entras con la convicción de que tu presencia es suficiente. No porque te creas más, sino porque por fin entendiste que nunca fuiste menos. La gente que alguna vez te dejó de lado, hoy siente tu ausencia como un eco que no se apaga, no porque los estés castigando, sino porque tu silencio ya no se puede llenar con promesas, porque tu nueva versión ya no regresa por nostalgia, solo sigue adelante con propósito. Y ese avance, tan sereno y decidido, es lo que te vuelve inolvidable, no por lo que gritas, sino por lo que encarnas, porque hay algo en ti que cambió para siempre, tu estándar. Ya no aceptas migajas, ya no justificas malos tratos, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y eso, aunque no lo digas, se nota en la forma en que caminas, en cómo respondes, en lo que decides no responder. Tu fuerza ya no es estruendosa, es interna, es calma en medio del caos, es claridad en medio del ruido, es una firmeza que no busca confrontar, sino simplemente mantenerse firme. Porque sabes que quien realmente merezca estar en tu vida no te hará dudar de ti, no jugará con tu tiempo ni con tu corazón. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.